Sabrina Farji es la directora de Mariquita Mujer Revolución. Sabrina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos ahí en Mar del Plata. ¿Cómo nace esta idea de llevar a un trabajo químico la figura de Mariquita Sánchez, trayendo, digamos, en una decisión interesante, la figura de la mujer en el escenario de la Revolución de Mayo, en el escenario de la búsqueda de la independencia de estas tierras con respecto a la corona de España? Bueno, hace unos bastantes años yo había leído el libro de María Sáenz Quesada sobre Mariquita Sánchez de Thompson y me pareció tan interesante todo lo que se hablaba sobre ella y tenía una sensación como, pero ¿cómo yo no conocía toda esta historia? Y también lo contemporáneo de su pensamiento, o sea, pensaba que podría haber sido una mujer de esta época y si la imaginaba en el contexto del virreinato, se me hacía más potente todavía. Ujú. Eh, Hace mucho tiempo que tengo este proyecto, solo que a veces, viste, uno tiene otros proyectos en el medio y bueno, hasta que finalmente pude imaginar y darle la forma de este documental, que no es un documental tradicional y que la idea es tratar de poner a la luz a Mariquita y traerla al presente y que sea una Mariquita contemporánea. Esa fue la idea vectora, ¿no?, del documental. Ujú. Cuando decís una mariquita contemporánea, ¿es una mariquita Sánchez y Thompson con características de lo que es el contexto de la expresión feminista hoy o consensuado con los hechos de la época? No está, no está forzado. Hay una Ajá. reflexión mía que habla sobre que para mí ella es la primer feminista del Río de la Plata, pero obviamente el feminismo no existía como tal y menos en ese contexto, solo que si la pensamos desde hoy, decís, pero esta mujer era una feminista sin saberlo. Ujú. Digamos, es ese juego de pensar el pasado con los ojos de hoy. Pero no, obviamente Mariquita no era feminista, ella no se consideraba como tal porque no existía el feminismo como Claro, concepción. sí. ¿Y cómo se concebía? ¿Cómo se expresaba? ¿Qué es lo que reflejás de cómo ella actuaba? Mira, básicamente hay algo que todos estos días me está resonando mucho, que tiene que ver con que pudimos conocer a Mariquita a través de sus escritos, ¿no? De sus Ujú. cartas, que tiene un montón de cartas y muy prolíficas con distintos personajes de la cultura, con Esteban de Echeverría, o sea, toda la generación del 30, que eran amigos de sus hijos y con los cuales ella, con algunos también se dice fue amante, con lo cual, Ujú. digamos, más allá Mariquita es un personaje que transita desde el melodrama, la frivolidad y la profundidad política y el deseo por los derechos propios y luchando por sus derechos propios eh, genera jurisprudencia para los demás, ¿no? Eso es muy interesante, pero digo, podemos tener a Mariquita porque ella leía y escribía, y en ese momento no todas las mujeres leían y escribían, y ahí da cuenta del poder de la palabra y cómo podemos hoy leerla y reconstituirla, y eso me parece un gran valor porque me lleva a reflexionar qué importante que las mujeres podamos leer y escribir nuestra historia. Sí, claro. Además, digamos, hay datos que son en ese sentido relevantes, ¿no? De lo que habrá sido su contexto, porque no era para nada común que las mujeres supieran leer y escribir. En general estaba reservado para muy pocas. Está bien que la condición Ujú, social de ella seguramente era un punto a favor en ese sentido, pero además absolutamente. la cuestión de adherir al ideal revolucionario de la época, ¿no? Al comprender y estar inmersa en el tema de algo que, sin ninguna duda, en esa era un tema de hombres, ¿no? Sí, pero pensar que ella fue la que propició
eh, digamos, esos encuentros en las tertulias, ¿no? Imaginemos un lugar donde, digamos, en un virreinato donde está realmente el poder español, tener ese tipo de reuniones, eran reuniones donde se corría peligro, ¿no? O Ujú. sea, no se podía, se estaba gestando una revolución en su casa, y ella era la que invitaba a quién entraba, a quién no entraba, a quién mezclar con quién para poder dar esos debates. O sea que la conclusión y lo que tenemos como la foto, mejor dicho, la pintura del cabildo llena de varones, digamos, para llegar a eso Ujú. hubieron reuniones, muchas reuniones previas y acuerdos que se gestaron también en la casa de Mariquita, que ella también, digamos, financió, digamos, de alguna manera esa revolución. Sí. Vos en un reportaje dijiste, me hubiera gustado hacer el film ficción de Mariquita y también una miniserie, un personaje que da Mm. para mucho y me parece que el país merece tener más películas de heroínas históricas. Yo creo que Argentina tiene un gran déficit de construir desde el cine, con las inmensas posibilidades que da la cuestión de la historia, ¿no? La historia Argentina tiene rasgos extraordinarios. El virreinato del Río de la Plata eran las tierras baldías del imperio. El imperio Sí. se aposentaba en Bolivia y Perú muy de espaldas a esto, que era un puerto de salida de las riquezas que viajaban a Europa o de lo que ingresaba al continente, ¿no? Bueno, La fíjate verdad que que nos hace la mucha falta película eso. que cuenta eso es Sama, que es la de Lucrecia Martel, que está muy bien contado lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Esa cosa lejana, que era Ujú. llena de barro, que la gente, o sea, se ponían pelucas para taparse los piojos que tenían en la cabeza, o sea, realmente no era Francia, ¿no? O Ujú, sea, ujú. lo que pensábamos, ¿no? De lo que era el virreinato. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, creo que el cine, el audiovisual tiene una capacidad de llegada y de revisar la historia desde un lugar muy potente y por eso creo que era muy interesante poder contar la historia de Mariquita, porque contar la historia de Mariquita o de otras mujeres es pensar la historia desde otro lugar. A mí, digo, me deja como más tranquila saber que nuestro país fue construido por varones y por mujeres, no que el Mm. rol de las mujeres fue solamente bordar banderas y servir licor. Digo, me Bueno, gusta más imaginar un país que se fundó de esa manera, más allá de que mm. después en la pintura, en el cabildo, solo había varones. Mm. Bueno, de hecho, para los que amamos, nos gusta la historia, amamos la historia, que en mi caso sabemos que hay una mirriada de mujeres extraordinarias, y son extraordinarias porque lo fueron, pero además por el contexto de época visto desde hoy, ¿no? Que creo que es a lo que vos Totalmente, apuntás. totalmente, porque tampoco Eh, es que era tan fácil y como también vos claro. dijiste, Mariquita, es cierto que su capacidad económica la puso en otro lugar y le dio más derechos, claramente, o Ujú. sea, Sí, no sí, sí. cualquier mujer llega a ese lugar, o sea, ella pudo porque también ella heredó, no todas las mujeres heredaban directamente, o sea, yo Claro. hace unos años escribí el guión de Felicitas y justamente el conflicto era que ella, o sea, heredó a su marido y había que casarla para que ella pudiera ejercer los derechos sobre su fortuna. Mm. Eh, Ella era hija única y no tenía más parientes, entonces ella heredó y realmente el hecho de tener ese poder económico claramente la puso en otro lugar y sí le dio más derechos Sí, sí. con los pocos que había, ¿no? Pero tampoco Sí, claro. es qué derechos, ¿no? O sea, seguramente fue, bueno, relegada, o sea, no, digo, Bueno, lo que era propio del contexto de la época, digamos, acá y en cualquier otra parte del planeta. Te quiero preguntar por esto porque me están atosigando. ah, ¿Dónde se puede acceder a ver directora, de dónde se puede ver Mariquita Mujer Revolución? mira, te voy a dar una primicia súper linda. Primero que la pueden ver, si están en Mar del Plata, desde Cinear, en la plataforma del Inca, que es una plataforma que Mm. la pueden ver online.
y creo que es gratis. Sí. Así que eso es una buena noticia. Pero otra buena noticia es que en el mes de finales de junio, julio, vamos a ir con La Mujer y el Cine nuevamente a Mar del Plata, como el año pasado, y Mariquita se va a pasar. Así que la van a poder ver en el cine, con también entrada libre y gratuita. Y esto es una Bueno, recontra primicia que les estoy pasando. bien, bueno, genial, me encantó, me encantó. Nos veremos en ese momento entonces, Sabrina. Que tengas un lindo día. Gracias por tu tiempo y gracias por este trabajo que más allá de las consideraciones artísticas pertinentes, que no soy quien para hacerlas, trae algo que yo deseo mucho, que haya cine histórico de la historia argentina. Es maravilloso. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias y nos veremos pronto. Un abrazo. Bueno, gracias. Sabrina Farges, directora de Mariquita, Mujer Revolución. Seguramente una historia que vale la pena ver y una política en la que creo que vale la pena buscar profundizar. Es puntualmente la hora 9 en el